quizás contarles un poquito lo que Dios está haciendo en este último tiempo para su gloria y para animar tu corazón. Y después vamos a ir quizás a la parte... Lo que vamos a hacer en esta noche va a ser una introducción de lo que es la importancia del evangelismo. Yo te aseguro esto, escucha bien lo que te voy a decir. Si vos pones en tu corazón, en tu mente, el hecho de empezar a comunicar el evangelio y empezar a comprometerte con el evangelio y empezar a hablarles a otros del evangelio, yo te voy a asegurar algo. Tu vida va a ser más feliz que la que tenés hoy. Mucho más feliz. Porque muchas veces nos sentimos tan infelices y aún siendo cristianos, es porque pensamos que la vida consiste en vivir lo que tengo hoy a mano, vivir para mí. Y la realidad es otra. Yo veo al apóstol Pablo, a un hombre que no tuvo las comodidades que vos y yo tenemos hoy. Dios me dio la oportunidad de estar en el lugar donde Pablo escribió 2 Timoteo, en el mismo lugar, ahí estar en esa prisión y mirar por las rejas donde Pablo estaba sentado escribiéndole a Timoteo antes de morir, ahí en Roma, y Pablo le decía a Timoteo, lo que viste en mí, esto hacer. Y Timoteo había visto en Pablo un hombre comprometido con el Evangelio, un hombre que no cayó y que habló. Ahora, cuando Pablo escribe las cartas de la prisión, lo escribe desde ese lugar, la última carta. Y vos decís, ¿cómo puede ser un hombre que esté viviendo encadenado, que esté viviendo en un lugar frío, donde no te imaginas, si hoy hace frío, yo salí hace un ratito a la puerta a sacar el perro, y es un frío bárbaro afuera. Imagínate Europa mucho más frío que acá, mucho más frío, y pleno invierno, en un lugar descampado, en un cuartito de 2 por 1,5, con los ladrillos al aire, a la intemperie, el piso de tierra, y Pablo encadenado a un soldado de la Guardia Pretoriana. Y Pablo decía ahí, regocijaos en el Señor siempre. Y cuando vos decís, pero ¿cuál es el secreto de eso? De poder regocijarse, de poder tener esa vida plena. Y te das cuenta que el secreto era que Pablo vivía para otros. Y de eso se trata la vida cristiana. Si vos no entendés que la vida cristiana se trata de vivir para otros, vas a terminar viviendo una religión. Vas a terminar viviendo como viven muchos. Van los domingos a la iglesia, leen la Biblia, oran, y de la iglesia a su casa. El trabajo a su casa. Pero no hay un compromiso de poder comunicarles a otros el evangelio. Pablo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo sentía que el corazón le apretaba y sentía un peso para ganar a otros. Por eso cuando dice ahí en Filipenses capítulo 1, verso 12, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Sabés qué está diciendo Pablo con esto? Que Pablo aprovechó cada oportunidad, aún en los momentos más críticos de su vida. Mirá, el hombre que me ganó para Cristo a mí, quizás vos pensás, bueno, seguramente Fernando a vos te habló un drogadicto cuando vos estabas mal en la calle, drogándote. No, no me ganó un drogadicto. Otros podrán pensar, bueno, seguramente Fernando ahí, cuando vos estabas tirado en esa esquina, que la gente se cruzaba o que quizás ni cruzaban 2 palabras con vos, seguramente un joven pasó y se acercó a vos a hablarte. No, tampoco fue un joven. No fue ni un drogadicto, de una persona que había sido adicta antes, no. No fue un joven el que me habló. Ahora, déjame contarte un poco de mi historia para entrar en el contexto de lo que te voy a decir. Yo donde te estoy hablando hoy acá sentado, es mi cocina, ahora lo transformamos, Dios me fue bendiciendo y mis hermanos se fueron yendo de esta casa. Esta es una casa de las casas antiguas, que le llaman la casa chorizo, no sé si se entiende, bien larga, mi abuelo español llegó de España con mi abuela y acá se instalaron y compraron esta casa, acá en Sarandí, en Avellaneda.
Y bueno, vivía mi tía atrás y después toda mi familia. Y después, cuando se fueron muriendo, nosotros en este lugar donde estamos, aquí, en el costado, hacíamos reuniones los viernes para gente con problemas de droga, presencial. Estoy hablando hace 20 años atrás. Bueno, después me casé. Eso fue antes de casarme. Me casé. Mi casa era esta. Donde estoy ahora, que hoy en la cocina comedor, era mi pieza y mi cocina. Era todo acá. Pero después Dios fue bendiciéndome porque mi hermano que vivía al lado se fue. Se fue, Dios lo bendijo, se compró una casa. Y me dio la habitación de al lado. Ya no nos pasamos una habitación más. Y después, mi otro hermano que vivía al otro lado se fue también. O sea que ahora tengo una casa bastante larga porque se fueron mis hermanos y me dejaron a mí acá. Pero yo en esta mesa, yo le decía a mis padres esto: no se preocupen por mí, yo me voy a morir de sida y drogándome. Era lo que pensaba. Yo no podía ver otra cosa. ¿Por qué no podía ver otra cosa? Porque fui esclavo, porque viví una vida de alcohol, de marihuana, pero por sobre todas las cosas de cocaína. Y no de cocaína tomándola por la nariz, sino inyectándomela. Y así viví casi 8 o 10 años de mi vida, inyectándome durante todos los días. Cuando no me inyectaba era porque quizás no tenía dinero o porque el cuerpo no me daba más, después de 4 o 5 días inyectándome. Por haberme inyectado y haber consumido drogas, pero sobre todo haberme inyectado, contraje el virus del HIV-Sida. A los 15 años, siendo un adolescente, no sabía para dónde ir. Imagínate, 15 años, esclavo a la droga, con una enfermedad como el SIDA en ese momento, año 1985, quizás algunos no habían nacido, la gran mayoría creo que no habían nacido. El SIDA era peor que el coronavirus, mucho peor. Era la pandemia que mataba a los jóvenes en esa época, porque morían todos. La gran mayoría moría, no había medicamento en esa época. Bueno, estuve 3 veces a punto de morirme en el Hospital Muñiz, que está aquí cerquita de mi casa. Llegué a tener mis defensas tan bajas que llegué a tener 2 de defensas, cuando lo normal es 1.500 a 2.000. Yo tuve 2. Muchas veces vinieron a despedirse de mí porque ya no daba más mi cuerpo. Pero bueno, Dios tenía otro plan. Y bueno, varias veces, ayer estaba mirando un ratito el programa de Gastón Pauls, que hace de Seres Libres, que habla de la adicción, y me llamó la atención una de las preguntas que él le hacía a las personas, que quizá la vamos a hacer en algún momento en Adicciones versus Vida, es: ¿cuál fue el momento más oscuro de tu vida? Y yo le empecé a contar a mi esposa. Estábamos los dos mirando ahí en la pieza, asustados, a la noche, porque estaba retarde, no sé, estábamos ahí hablando y mirando el programa, y yo le contaba cuál fue el momento más oscuro de mi vida. Y venía a mi mente una vez, con las manos para arriba, 3 de la mañana, en la puerta del cementerio de acá de Avellaneda. Solo yo, pleno invierno, 3 de la mañana, pantalón cortito, ojotas, con remera y con las manos para arriba así, porque viendo cosas que no estaban. Ese fue un momento oscuro para mí. Otro momento oscuro, acá a 4 cuadras inyectándome, con otro muchacho, me había inyectado yo, se estaba inyectando él, y cuando se está inyectando él, yo me empecé a dar vuelta, sobredosis, y le decía: cortame porque me muero, cortame, ¿no? Para que pueda irrigar sangre, y yo sabía cómo era para zafar cuando venía una sobredosis, porque ya me había pasado varias veces, me cortaba el dedo, salía sangre y no moría de un paro cardíaco. Entonces, cortame, y él no podía cortarme porque estaba peor que yo. Y recuerdo que veía la muerte ya cerca, y veía cosas, y la gente pasaba y ni siquiera se acercaba porque pensaban que si me acercaban capaz que me asustaba y me moría de un infarto. Un momento oscuro, horrible. Fue tan oscuro que, ¿sabés qué dije? Dije: lo que me quedó de droga, dije, no lo voy a hacer más. Y lo tiré bajo de un auto. Pero no podía no hacerlo más, porque era un esclavo todavía. ¿Sabés qué hice al otro día? Cuando ya se me pasó todo ese efecto, porque ese día
me sentí tan mal, me sentí tan cerca de la muerte, que me vine a mi casa, después de horas de estar mal, bajé, y al otro día me levanté y lo primero que hice fue buscar la droga que estaba ahí abajo del auto. Le agarré la droga y seguí, ese día no me inyecté, la tomé. Porque lo que me había pasado, pero después, a los 2 o 3 días, volví a hacer lo mismo, porque era un esclavo. Era un esclavo. Ahora, también recuerdo cuando la policía tiró la puerta de mi casa, acá en Avellaneda. Mi mamá vive a 3 cuadras de acá. Acá vivía mi papá, se separaron ellos, pero en un momento mi mamá le agarró esquizofrenia y empezó a ser violenta con los vecinos, y los vecinos hicieron la denuncia y la policía vino a mi casa, y cuando iban a entrar mi mamá le quemó la cara con agua hirviendo a un oficial de policía. Le quemó el rostro. Y cuando iban a entrar, le quema el rostro a uno, retroceden. Yo era el más grande de mis hermanos y soy el que más recuerdo esa historia, lo que pasó ahí en mi casa. Y mi papá me contaba después que la policía quería disparar porque le habían quemado la carne oficial, no sabían lo que se iban a encontrar. Pero dice que el comisario dijo, no tiren porque hay niños. Y me acuerdo que entraron a mi casa, le pusieron un chaleco de fuerza a mi mamá y se la llevaron a internar al hospital que está acá en Barracas, el Hospital Moyano, que es un psiquiátrico para mujeres. El Borda está al lado para hombres y el Moyano para mujeres. Y bueno, ahí, imagínate, toda esa historia. En medio de toda esa historia también empecé a conocer personas en la calle, hice amistades y tuve la mala suerte, por así decirlo, de hacer amigos a personas que eran en esa época los líderes de la hinchada independiente. Y empecé a ir con ellos a la cancha, empecé a parar con ellos. Eh, Ustedes son de un barrio que para mí es muy cercano en mi pasado, muy cercano en mi pasado. Yo anduve mucho por el lado donde están ustedes. En Drago, Coglan, Colegiales, Villa Urquiza. Paré muchísimo por ahí. Yo robaba en los trenes, no sé cómo le decían en esa época, pero el Choco le decíamos nosotros, un tren marrón que andaba a José Lon Suárez o al Ramal Mitre, no sé si conocen por ahí, pero yo vivía mi vida ahí perdido y con los pibes que paraban en la Plaza de Urquiza, ahí en Villa Urquiza, que eran una de las facciones de la hinchada independiente en mi época. Era mi edad. Quizás Germán algunos debe conocer, pero los Mellizos, el Locha, el Negro Pena, son todas personas que si vos preguntás a la gente adicta seguramente de Urquiza, la gente grande que fue adicta, te van a decir, sí, esta gente era así. Y llegaron a ser tan tenebrosos, porque te digo que fue un impacto para mí conocer a esas personas, que yo era pibito para ellos. Era muy chiquitito. El día que caí preso, mi papá me fue a sacar porque era menor, y ¿sabés qué le dijo? Lo llamó el comisario y le dijo, señor, cuida a su hijo, porque no, usted ni sabe con qué gente está su hijo. La gente con quien está su hijo es gente muy peligrosa. Obviamente después murieron un montón. Algunos le di testimonio de los muchachos de ahí de Urquiza antes de morir, porque los pude encontrar en algunos lugares, a los Messi. Pero bueno, así viví mi vida, muchachos y chicas. Esclavo, perdido. Pero un día, teniendo 23 años, esto pasó de los 12 hasta los 23. Estaba en una esquina, aquí en Sarandí, tirado, sin ganas de vivir, ya con un vacío tremendo dentro mío. Pasó un hombre, escúchame bien, de 80 años, por ahí. Muchos pasaban y ¿sabés qué hacían cuando me veían? Se cruzaban enfrente porque tenían miedo de acercarse. Pero ese hombre se acercó y ¿sabés lo que hizo? Sencillamente predicarme el Evangelio. No hizo más que eso. Me anunció lo que Cristo había hecho por mí en la cruz. Me dijo que mi problema no era ni la droga ni el SIDA, sino que era mi pecado que me estaba separando de Dios. ¿Sabes qué hice? El 23 de septiembre de 1993, ese día le abrí mi corazón a Cristo, le pedí perdón, le dije que entrara en mi vida, que sea mi Salvador.
y no pude ser el mismo nunca más. Ese día Dios me salvó, ese día Dios me perdonó, ese día Dios me cambió la vida, me cambió el rumbo, después Dios me empezó a guiar, a llevarme por lugares que nunca imaginé. Después de eso me preparé estudiando la Biblia, ahí conocí a Analía. Analía, una chica de una iglesia, una chica sana, no tenía nada que ver, quizás sí con drogas por los hermanos, pero ella nada que ver con el SIDA, porque obviamente éramos dos los que teníamos HIV en el Instituto Bíblico, había 600 alumnos y los únicos dos que estábamos ahí se sabían quiénes eran. Entonces yo dije, no, yo no me voy a casar nunca porque ¿quién va a pensar en yo? Quería hacer las cosas bien, por eso esperé años para ponerme de novio, esperé 10 años, y yo te animo a vos, muchacho y chica, que se puede esperar en santidad, se puede. Y yo esperé hasta que Dios colocó amor en el corazón de Analía y nos casamos, y el día que nos casamos, ¿sabés qué le dije a Analía? No vamos a tener hijos, porque yo no te quiero contagiar a vos. Pero ¿sabés qué hizo Dios? En el tiempo de él, estando en una reunión con adictos aquí en Sarandí, en un edificio que le llaman acá en el Raterío, de ahí muchos muchachos han salido de la droga, otros han muerto ahí. Alejandro, mi cuñado, que algunos de ustedes los conocen, vivía en ese lugar, adicto al Paco. Otro que quizás Rolo se acuerda, el Ronco, que falleció hace poquito en Brasil, un accidente, también vivía en ese lugar. Y teníamos una reunión en la casa de uno de los muchachos, y yo mientras hablaba con alguien, se acercó un muchacho, me dijo, ¿vos sos Fernando? Le digo, sí. Me dice, ¿yo puedo traer 2 muchachos con problemas? Sí, trae lo que quieras. Y ahí nos pusimos a hablar y me dice, yo trabajo en el hospital, en el Durán. Ah, mirá qué bien. Y me empezó a preguntar, me empezó a hacer preguntas, no sé por qué me empezó a hacer preguntas, pero no me pareció un tipo que me quería interrogar por algo malo. Y me dije, vos tenés hijos, yo le conté mi historia, él algo sabía. Me dice, no, pero hay una forma, yo te puedo conectar con mi doctora, que es una doctora en una eminencia. Bueno, y Dios hizo todo de una manera milagrosa, nos hicimos un tratamiento y ahí nació Caris. Y ni mi esposa ni mi hija tienen SIDA. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahora, ¿por qué sucede todo esto? ¿Sabes por qué sucede? Porque un día llegó el Evangelio. Porque si yo no hubiese conocido el Evangelio, y si ese hombre de 80 años no me hubiese hablado a mí de Cristo, yo estaría muerto, como están todos mis amigos. La gran mayoría murió de SIDA o por sobredosis o en una cárcel. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Para que veas la importancia de lo que produce el Evangelio en una vida. No estamos jugando a la vida cristiana. Fuimos llamados, y cuando te digo fuimos llamados, estás vos también involucrado en este llamado. Porque no estoy involucrado yo porque soy misionero. Estás involucrado vos y yo juntos porque sabes que somos hijos de Dios. Y somos representantes de Dios en esta tierra. Somos embajadores de Cristo. Y un embajador va contándole a otros lo que es su país, cómo es, las costumbres. Bueno, nosotros somos los embajadores que tenemos que contarle a las personas lo que Cristo es, hizo y lo que les va a suceder a ellos si no creen en el Evangelio. Mirá lo que puede producir el Evangelio, querido. El Evangelio puede producir no solamente salvación eterna, sino un cambio en esta vida donde era una tortura para mí. En una vida que era una vida esclavizante de dolor, de angustia. El Evangelio resplandeció en mi mente y me cambió todo. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Algunos se preguntarán, pero ¿cómo fue lo tuyo? ¿Fue algo mágico? ¿Fue algo de un momento para el otro? Y yo te aseguro que sí. Y déjame contarte algún proceso pequeño. Yo conocí a Cristo, había estado una semana sin drogarme, que para mí una semana era como estar una eternidad sin drogarme, porque yo me drogaba todos los días. Entonces un día era mucho. Imagínate, una semana, dije, esto está buenísimo. Una semana, pero llegó un momento que no aguantaba más. ¿Y sabés qué hice? Me iba caminando para la esquina donde paraba yo.
2 cuadras antes de llegar a la esquina, y no soy místico ni real, es lo que viví yo, lo que experimenté, iba caminando para la esquina y ¿sabes qué siento adentro mío? Algo que me decía, Fernando, ¿a dónde vas? No fue la voz audible que escuchó Pablo, pero ¿sabes qué? Yo me paré en esa esquina y dije, esto nunca lo sentí antes. Yo ya había aceptado a Cristo hace una semana atrás. Dije, esto es Dios. Me volví para atrás, me metí aquí en mi casa, en una pieza, me arrodillé y le dije, Dios, si vos sos Dios y ya me salvaste, mostrame tu poder. No quiero ser más un drogadicto. Quiero servirte, Señor. Mostrame tu poder. Sacame de esta vida. Escuchame bien, ¿eh? Escuchá. Terminé de orar. Golpean la puerta de mi casa. Salgo, un misionero. Me dice, hola, Fernando, mirá, nos contaron de tu historia. Vinimos a verte. ¿No te gustaría ir a un lugar a dejar las drogas? Le digo, recién le pedí a Dios que me haga libre. Y ustedes llegaron ahora. Esa es la respuesta de Dios a mi oración. Y nunca me voy a olvidar. Un par de ojotas, un bermuda y una camisa, no me olvido más, floreada, que me acuerdo la marca, manga corta, Cacharel, la única que tenía. Escúchame, no tenía más nada, pero ¿sabés qué tenía? Lo más importante, a Cristo. No tenía nada, pero tenía a Cristo, lo tenía todo. ¿Y sabés qué hice? Me fui a internar a un lugar llamado Algoa, Grupo de Oración por Adictos. Era uno de los primeros centros fundamentalistas de buena doctrina que existían en Buenos Aires. Y ahí estuve un tiempo donde Dios fue preparándome y bueno, donde Dios fue transformando mi vida. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Por 2 cosas. Primero, para que entiendas esto. El poder no está en las personas, no está en mí o en vos. El poder no está en el método que podemos emplear. Hay que tener métodos, claro que hay que tener métodos. Hay que buscar la forma de poder llegar al mundo, porque el mundo, el adolescente que tenemos hoy, no es el mismo adolescente que existía antes. Antes tiramos una pelota y iban todos corriendo tras la pelota. Hoy le tirás una pelota y se van todos al celular. Es una generación diferente. Entonces tenemos que ver la forma de cómo ganar esta generación. Ahora, ¿fue el método que me atrajo a mí? Tampoco. No fue ni la persona, no fue ni el método, fue el Evangelio. ¿Sabes por qué? El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 1, verso 16, escucha bien, decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esa palabra poder habla de la dinamita de Dios. Es la dinamita que explota y que produce cosas increíbles en la vida. ¿Cómo qué cosas? Como que alguien se inyectaba y ya no se inyecte más. Como que alguien que vivía bajo la influencia del alcohol ya no sea más un alcohólico. Como aquella chica que se cortaba porque sentía un vacío tremendo adentro y quería exteriorizar lo que estaba viviendo, el calvario adentro del corazón, ya no se corta más porque encontró lo que le produce plenitud en su vida. O aquel muchacho que tiene pensamientos suicidas y porque no encuentra satisfacción en la vida, como muchas veces cuando doy charlas en escuelas, se acercan algunos de los muchachos jovencitos de 13, 14, 15 años y me dicen, Fernando, me siento que no encajo en esta vida. Que puedan encontrar esas personas una transformación eterna. ¿Pero qué es lo que produce la transformación? Es el Evangelio. Es el Evangelio cuando es comunicado por una persona como vos y como yo. Porque no importa quién lo comunica. Porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Y en eso nos dimos cuenta este tiempo nosotros. Nunca pensamos que iba a explotar tanto adicciones versus vida. Nunca imaginamos. Si yo te muestro mi celular, vos decís, no puede ser. Pero es todo el tiempo, personas, sabés que me enteré de esto, sabés que quiero llamarte por esto, tengo un muchacho allá. Y tengo que empezar a seleccionar. Porque si no me termino volviendo loco. Porque no sé cómo hacer para ayudar a tantos. Pero entiendo que es el Evangelio.
y que Dios produce cosas maravillosas, increíbles, y primeramente la quiere producir en tu vida y en mi vida, para después producirla a través de mi vida. Porque el Evangelio es poder. ¿Para qué poder? ¿Cuál es el propósito del poder? Para salvación, para que la gente venga a Cristo y pueda ser transformada. Querido, qué importante es que empieces a vivir una vida comprometida con el Evangelio. Qué importante que yo viva una vida comprometida. ¿Por qué te digo que lo importante es el mensaje y no el mensajero? ¿Te acordás cuando Pablo le habla a Timoteo, ahí en 2 Timoteo capítulo 1, cuando le dice, Timoteo, en unas palabras le dice que avive el fuego del don de Dios que está en él? Le dice, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí ni del Evangelio. En otras palabras, ¿sabes lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, no seas cobarde. Timoteo, tenés que comunicar la verdad del Evangelio. Y te lo quiero leer exacto para que no decir algo que está fuera de lugar, pero mirá lo que Pablo le dice a Timoteo, y con esto quiero pensar en algo importante, ¿no? Que no es el mensajero, sino el mensaje. Ahí en 2 Timoteo, fíjate, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, fíjate. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, no importa quién sos vos, lo importante es quién está en vos. No importa el mensajero, lo importante es el mensaje. Por eso Pablo le va a decir, Timoteo, no seas cobarde. Tenés que anunciar el Evangelio. Tenés que hacerlo, después más adelante le va a decir, tenés que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué le dice a tiempo y fuera de tiempo? Porque muchas veces, muchachos y chicas, el Evangelio va a resplandecer cuando menos te imaginas. Escuchame bien lo que te voy a decir, grabá este concepto. El Evangelio va a resplandecer cuando menos lo imaginás. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué está diciendo? Cuando lo veas oportuno, pero también cuando no lo veas oportuno. Porque quizás en eso que vos no ves oportuno, Dios está obrando. Y déjame contarte una historia. No sé cuánto tiempo más tengo, son y 23 ya, no quiero aburrirlos ni pasarme el horario, Jorge. No, la verdad, estamos bien. No, sí, estamos bien. La verdad que, 15 minutos más. No sé, mirar en las caras y, no sé, chicos, pueden seguir 15, 20 minutos más. A ver si me hacen así. Bueno, ¿por qué pienso en a tiempo y fuera de tiempo? Nunca me voy a olvidar. Yo cuando me convertí, yo venía a buscar chicos acá al barrio, a llevarlos, tenía unas becas para llevar a campamento, los llevaba ahí a Palabra de Vida Monte, en esa época, y bueno, y me daban becas gratis, yo los llevaba, los cargaban en una camionetita que tenía y los llevaba. Y un día, me acuerdo que vine para acá y me iba a ir a la esquina donde yo paraba, a buscar a esos muchachos que se habían inyectado conmigo. Y cuando yo iba caminando para la esquina, ¿sabes qué iba en mi mente diciendo? Bueno, Señor, te pido que esté esta persona. Porque si está esta no va a creer. Claro, yo sabía más que Dios, diciéndole, Dios, hace que esté, que este no, porque este se va a burlar y no va a creer, este va a creer. Bueno, imagínate, 4 o 5 cuadras en mi mente pensando eso. Cuando llego a la esquina, el único que estaba, ¿sabés quién era? El que yo le dije al Señor, Señor, ojalá que este no esté. ¿Sabés que me acerqué? Le dije, mirá, te quiero invitar, si querés venir a un campamento. Lo invité con mala onda, no lo invité con buena onda. No fui animado, si le tenés que venir, va a cambiar tu vida. No, mirá, si querés venir, vení.
yo te espero a las 6 de la tarde, voy a estar en la puerta ahí de la casa de mi vieja. Bueno, pues ¿sabes qué dije yo? Dije, este no va a venir, este va a ser la de él. Bueno, 6 menos cuarto, me fui a la casa de mi mamá, estoy esperando ahí, miro para la esquina, ¿quién venía? El marciano. Así le decíamos. Venía con un bolsito, con una botella de cerveza en la mano, y con la madre atrás retándolo, porque siempre las madres, viste, atrás de los adictos, siempre están. Y diciéndole, y él venía re loco, escabeando, tomando la cerveza, y con el bolsito atrás y la madre retándolo. Llegó, yo dije, qué bárbaro, llegó el marciano, vino. Bueno, nos subimos al micro, nos subimos a mi camioneta y nos fuimos a monte. Primer día, hizo un desastre en el campamento. Segundo día, más desastre. El tercer día, igual, se iba con los peores a fumar, a esconderse. Un día a uno de los que llegué, como no se puede fumar ahí adentro, un día era de noche. ¿Sabes dónde estaban fumando? Arriba de un árbol. Los vieron porque hay seguridad por toda arriba de un árbol. Imagínate la ocurrencia que tenían para hacerlo. Pero bueno, el cuarto día se me acerca el marciano en monte y me dice, Pecas, porque a mí me dicen Pecas acá en el barrio. Acá me conocen todos por Pecas. Fernando no conoce nadie, a Pecas sí. Y no por pecador, porque cuando era chiquito era pecoso, por eso me decían Pecas. Y me dice, Fernando me dice, ¿sabes qué? Hasta hoy estuve engañando. Me dice, pero no aguanto más. Hay una voz que me está llamando. Me dice, acepté a Cristo en mi corazón. Eso fue el jueves. El viernes era el fogón. El fogón se habla de consagración. No, salvación es cuando Dios me da a mí, no tengo que hacer nada. Dios me regala a mí la vida eterna, pero consagración es cuando yo le doy a Dios. Cuando Pablo dice ahí en Romanos 12, 1 y 2, dice, te ruego que presentéis tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, ahí habla de una entrega, de una consagración. Y nosotros estábamos ahí con Analía, estaba el marciano ahí, y nosotros orábamos al Señor atrás. Señor, te pido que lo toques, que pase adelante y que diga, Señor, acá está mi vida. Viernes, ¿quién pasa? El marciano. Con un palito lo tiró al fuego ahí, se me acerca cuando terminó y dice, Peca, me consagré a Dios. Yo dije, 2 días, como todo, ¿no? Cuando uno dice, 2 días y vuelve para atrás. Pará. Salió de ese lugar, se fue al centro de rehabilitación 1 año. Después de estar 1 año en el centro de rehabilitación, se fue a estudiar la Biblia a otro seminario. Estudiando en el seminario, conoció a la que se casó, tuvo 2 hijos, y para que te termine la historia, voy a agarrar algo de la heladera. Y después estudió la Biblia, se casó con esta chica y se fue a Perú. Escuchá bien, escuchá esta historia. En Perú, ¿sabes qué hizo? Fundó una iglesia. Hoy la iglesia tiene 200 personas. No solamente fundó una iglesia, es director, él y su esposa, de un hogar de niños que se llama Casa Luz, en Ayacucho. Los nenitos, él te habla de los nenitos como si fueran sus hijos. Y cuando yo lo escuchaba a él, que me vino con la computadora, porque a veces viene a Argentina y me visita, y nunca se olvida de lo que Dios hizo en él, y es un agradecido a las personas. Y me contaba, mira, este nenito, la mamá lo abandonó, y a este otro, y con un amor tremendo. Yo decía, qué amor, quiero tener ese amor, quiero imitar ese amor, porque se notaba que tenía el amor de Dios dentro de él. Pero te termino de contar esta historia para decirte que es a tiempo y fuera de tiempo, cuando lo veas oportuno y cuando no lo veas oportuno. Cuando te parezca que va a ser imposible que crea esa persona, tenés que hacerlo igual, porque ahí quizás Dios esté obrando un milagro extraordinario que vos jamás podés pensarlo. La cuestión que es así.
el marciano termina fundando esa iglesia. Este año dejó líderes en la iglesia y nuevos pastores. Una iglesia que él fundó, que él se dedicó tiempo, trabajo, esfuerzo, pero ya dejó líderes, preparó líderes. Dejó líderes en el hogar de niños. Y escucha esta. Y me trajo la tarjeta de oración. Mirá dónde se va a fundar iglesias. A Croacia. Yo le dije, Jorge, ¿vos sabés lo que es Croacia? No se entiende una, ¿eh? Está estudiando croata. Yo digo, pero Jorge, un pibe tirado en una esquina con SIDA, nadie daba 2 pesos por él, ni yo tampoco. Yo decía, Señor, que este no esté. Hoy, un siervo de Dios, ya hace más de 20 años que le está sirviendo y que con su esposa y sus hijas se va a ir a fundar iglesia a Croacia. Y se va dentro de 5 meses. Está levantando sustento en Argentina para irse ya a vivir allá y ya instalarse ahí para servir a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Chicos, el Evangelio funciona. El Evangelio funciona. Tiene poder. Ahora, yo no sé si entendés la importancia de lo que Dios puede hacer con tu vida. No sé si entendés. El viejito que me ganó a mí para Cristo jamás pensó todo lo que Dios iba a hacer conmigo. Jamás pensó. Estoy seguro que el diablo le habrá dicho, no le hables a esos locos. El viejito después de ganarme para Cristo venía acá y acá era una locura, todos peleándose con mis hermanos, humo, y el viejito en el medio con la Biblia, la corbata, porque en esa época los cristianos vivían así, con la corbata, el saco, y estaba ahí con la Biblia gigante bajo el brazo y hablándonos a nosotros. Invirtió tiempo, gastó tiempo con nosotros. Y vos decís, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. Porque Santiago nunca imaginó todo lo que Dios iba a hacer después. Querido, vos no sabés lo que Dios va a hacer con una vida. ¿Vos pensás que yo pensé que el marciano iba a hacer todo lo que hizo? No, yo ¿sabés qué decía? Si yo ¿sabés qué había hecho yo? Había tachado de mi vida al marciano. Dije, a este no, porque este no va a creer, se va a burlar. ¿Y qué hizo Dios? Agarró el peor. Porque Dios es especialista. Mirá. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y te termino contando esta historia. Cuando uno ve a Pablo predicando en el Areópago, ahí en Atenas, uno dice, qué bárbaro, Pablo predicando en el Areópago. El Areópago, ¿sabe lo que era? Era el lugar donde se juntaban las personas más importantes de Grecia y donde determinaban si la guerra de Grecia o la guerra civil o lo que sucedía en ese lugar se cortaba o seguía. ¿Sabe quiénes estaban ahí? Los más poderosos de todos. Los más poderosos de todos. Y Grecia era un país con mucha... cada casa tenía un dios diferente. Ahora vos decís, Pablo, qué bárbaro, llegó a ese lugar a predicar el evangelio. Quiero ser como Pablo, quiero llegar al Areópago también. Ahora, pero pará. Antes de que Pablo predicó en el Areópago, ¿a dónde predicó? En una plaza. Porque antes de llegar al Areópago empezó a discutir con los epicúreos y los estoicos en la plaza. Y cuando discute con ellos y le predica el evangelio, ¿sabés lo que hicieron los estoicos y los epicúreos? Lo llevaron a Pablo al Areópago. No es que Pablo fue directamente al Areópago. Pablo hizo la obra donde tenía que hacer, en la plaza primero. Después la hizo en el Areópago. Muchas veces nosotros queremos lugares de privilegios, pero no estamos dispuestos a ir a los lugares donde nadie quiere ir. Y Pablo fue a la plaza primero, para después ir al Areópago. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Vos no te imaginás la puerta que Dios tiene. No te imaginás. Pero tampoco vas a poder pasar si no abrís la boca. Tampoco vas a poder ver si no abrís la boca. Cuando abrás la boca para hablar de Cristo, vas a ver milagros. Ahora, yo te aseguro algo. Esta historia que te conté a vos es la historia más fácil, una de mis favoritas. Mis favoritas.
porque me quedó grabado en mi mente la historia de Jorge, la tengo en mi heladera. La tengo en mi heladera ahí, pegada. Cómo Dios obró el milagro extraordinario de alguien que yo decía, este no va a creer. ¿Sabés qué me dijo Dios con eso? El evangelio funciona. Lo tenés que hacer a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en todo lugar. No importa. La Biblia no dice, tenés que hablarle a los drogadictos. No, no, no. La Biblia dice, id por todo el mundo y anunciar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Para Dios no hay elección, no elige a uno y a otros desecha. Para Dios son todos iguales, todos necesitan del evangelio, porque todos un día van a ir al infierno si no creen en Cristo como Salvador. Ahora termino contándote algo de mi historia. Y con esto termino. Mi esposa me dice, vos decís siempre terminás, no terminás nunca. Porque a veces, bueno, quiero terminar con esto. Yo nunca imaginé todo lo que Dios tenía para mí. Pero ¿sabés qué? Me acuerdo yo que fui dando pasos, pequeños pasos. Por ejemplo, cuando me convertí, yo lo primero que hice era ir a la esquina a hablarles. Me gusta el corazón de Facu. Siempre está preguntándome cómo hacer y animado con el Señor. Y me encanta eso, porque Dios le va a abrir puertas. Cuando vos sos sensible y querés hacer la voluntad de Dios y querés predicar el Evangelio, Dios va a empezar a mover. Y lo va a hacer con ustedes también, de una manera increíble. Pero tienen que proponerse a comprometerse en salir y hacerlo. No importa, vos en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con la familia, donde sea. Ahora escúchame, algunos no van a creer, ¿eh? No te desanimes por eso. ¿Sabés cuánto me rechazaron y se burlaron de mí? Un montón. Otros creyeron. Ahora, el Evangelio es así, algunos reciben y otros rechazan. No tenés que desanimarte. Vos tenés que estar contento que hiciste lo que Dios te llamó a hacer. Predicar el Evangelio a toda criatura. Estábamos un día ahí hablando con dos misioneros y cuando yo te soy sincero, yo no soy muy inteligente, yo estudié hasta 7º grado. Y cuando fui a estudiar la Biblia, mucho no me quedaba en la cabeza. Pero me esforzaba. Creo que estoy conociendo más ahora de la Biblia que los años que estudié en el instituto. Porque la Biblia es una fuente increíble de riqueza y que nunca se acaba. Y Dios es un Dios que tiene tanto para dar, porque es Dios, justamente, ¿no? Y yo recuerdo un día caminando, no sé si algunos deben conocer la historia de los 5 misioneros que mataron en Ecuador, los Aucas, que hay un libro, Portales de Esplendor, creo que se llama. Bueno, los 5 misioneros americanos que fueron asesinados por los Aucas, los indígenas, muchos de esos indígenas que asesinaron a esos misioneros se convirtieron después. Y familiares de ellos, de esos 5 misioneros que fueron los asesinos de los misioneros que se convirtieron, después, claro, estos misioneros, estos después fueron pastores y anunciaron el Evangelio a sus hijos, y muchos de sus hijos y los nietos y los que siguieron después, las generaciones, creyeron. Y bueno, y uno de ellos vino a estudiar a Argentina, la Biblia. Él sería el nieto de uno de los misioneros que mató a uno de los misioneros, perdón, el nieto del que mató a uno de los misioneros. Así es. Y yo un día iba caminando con él acá en Lanús y me dijo, Fernando, ¿tú sabes el don que tienes? El chico este de la selva era, ¿eh? Me acuerdo que sabe cómo trepaba árboles, parecía un monito. Maestro, vivía haciendo eso. Y me dice, le digo, la verdad que no entiendo nada. Yo estaba en primer año. Me dice, no, tú tienes el don de evangelista. Tú tienes que explotar eso, porque Dios te dio ese don para que lo uses. Yo lo escuché, dije, el don de evangelista. ¿Y sabés qué empecé a hacer? Empecé a juntarme con gente que era evangelista. Y esa gente que era evangelista me empezó a influenciar. Y yo estaba con un corazón abierto y aprendiendo y haciéndolo. Y salía a la calle, hablaba con uno, con otro, y venía acá al barrio y lo hacíamos. ¿Y sabés qué empezó a hacer Dios? Abrir puertas. Y un día me dice un misionero, Fernando, tienes que armar un programa para entrar en las escuelas. ¿Y sabés cómo le podemos llamar? Me dijo él, SIDA versus vida. Yo dije, ¿y será así? Me dice, sí, lo armamos. Y se puso un día y lo armó. Armó una carpeta
Y fue y presentó en una escuela. ¿Y sabés qué? Nos abrieron la puerta, nos dijeron, sí, vengan a dar charla. Estaba prohibido hablar de Cristo, de religión en una escuela. Y en Mendoza lo presentamos por primera vez. ¿Sabés qué nos dijo la directora cuando terminó la presentación? Dijo, esto necesitan escuchar todos los jóvenes de Mendoza. Nosotros dijimos, amén. Dios nos empezó a abrir puertas en un montón de lados. Pero te resumo esta historia. Hace 10 años que Dios nos está abriendo una puerta increíble para el Evangelio, donde nunca imaginamos y era imposible que se podría predicar ahí. ¿Por qué te digo? Uno de los chicos de los misioneros que fue a la escuela, a esa escuela en la misma que estamos predicando hoy, con una remera, con una cruz, le dijeron que se vaya a su casa a sacar la remera y volver, porque no podía estar con una remera que anunciaba una religión. Y a nosotros nos dejan contar nuestra historia y decir, Cristo murió en la cruz. ¿Cómo lo puedo entender? Es la mano de Dios, no hay otra. Pero te resumo esta historia. Francia, Portugal, Hungría, República Checa, Grecia, España, Italia, Estados Unidos, Colombia. Dios abrió una puerta increíble. Hace 10 años consecutivos que estamos predicando el Evangelio en escuelas públicas. ¿Y sabés qué nos dice el director de la escuela? Fernando, haga lo que quieran acá. ¿Sabés que en la última de las presentaciones, nunca me voy a olvidar, estábamos en una escuela en Francia y todos los muchachos de adelante eran todos jóvenes musulmanes? Y cuando yo hice la invitación de recibir a Cristo, me acuerdo que ellos hicieron así. Y hacían con los dientes como crujiendo. Y cuando yo le decía, decile así, Jesús, salvame en esta noche, en esta mañana. Decile con tu corazón, creo en ti, Señor Jesús. Algunos oraban, pero estos muchachos adelante, no, como que no querían escuchar más. Termina y le pregunté por qué hacían así. Y me contaron que eran musulmanes y que sus padres les enseñaron eso. Y le digo, ¿por qué crees lo que crees? No, porque me enseñaron mis padres. Pero bueno, pudimos empezar una charla con ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? El Evangelio funciona y que Dios abre puertas donde jamás pensás hacer, jamás tu mente no puede llegar ahí. Mira, hace una semana atrás me llamó el director de Francia, de Palabra de Vida Francia. ¿Sabes qué me dijo? Fernando, estamos armando todo para que vuelvas en marzo. Queremos hacerlo y de acá yo voy a armar en otros países. La puerta sigue abierta en lugares donde está prohibido predicar el Evangelio. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Mirá, lo último, termino. Algunos podrán decir, pero yo no sé, Fernando, cómo hacerlo. Bueno, quizás tenés que aprender cómo hacerlo, pero no es muy difícil. Es muy fácil, es muy sencillo, porque lo importante no sos vos, es el mensaje. Pero decirte esto, algunos dirán, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo, Fernando, no tengo el don, no importa. Timoteo tampoco tenía el don, sin embargo lo tenía que hacer. Algunos podrán decir, soy tímido. Timoteo era tímido. Y Pablo le dijo, no te avergüences, Dios te dio un espíritu de poder. Algunos podrán decir, pero Fernando, yo estoy enfermo. El hombre que me ganó a mí tenía 4 bypass. Era un enfermo, pero no dejó de hacerlo. ¿Sabés qué hizo? Mientras estaba muriendo en el hospital, él le decía a sus hijos, me contaron después, hablale a la enfermera que yo no le puedo hablar. Hablale vos, porque no conoce a Cristo. Estaba pensando en los perdidos. Pablo dice, cuando apenas se convierte el apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, dice, se encontró con Cristo. Después que se encontró con Cristo, dice que se entregó a Cristo porque le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero después dice algo más. Dice, y enseguida predicaba el Evangelio. Pablo no perdió la oportunidad de hablarle de Cristo a otros. Hermanos y hermanas, un privilegio hablar con ustedes y espero haberles animado en esta noche a que puedan mirar con los ojos de Dios. ¿Y qué es mirar con los ojos de Dios? Es mirar a este mundo como un mundo que está perdido y que solo necesita escuchar que Cristo murió y resucitó para salvarles. Que Dios te bendiga.